En este día le damos la bienvenida a El Consejo Oportuno, con Priscila y Aquila. Gracias amigos por estar nuevamente con su programa El Consejo Oportuno. Hoy tenemos esta maravillosa oportunidad de poder compartir con ustedes este programa que es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a aprender sobre las luchas de David. Y cuando hablamos de luchas no tiene que ver con que usted va a pasar todo el día batallando, peleando, sin son ni ton, simplemente porque tiene agresividad en su contra o porque usted cree que le están haciendo daño. Cuando hablamos de esa batalla no tiene que ver para que usted gane y diga yo tengo la victoria, sino que Cristo tiene la victoria. Usted va a vestirse de la armadura de Dios, pero sobre todo de la fe y el propósito que tiene en ganar esa batalla. Porque no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, principados, potestades, cosas que no se ve, pero ciertamente están ahí para que usted y yo nos volvamos soldados de Cristo. Y por eso vamos a dirigirnos a la palabra, que es lo que nos dice con respecto a esto. Dice, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalequitas habían hecho una incursión en el Negev y en Siclag. Habían atacado Siclag y la habían incendiado. Cuando habla aquí de que la habían incendiado, quiere decir que no había quedado piedra sobre piedra y que todo Siclag se había convertido en cenizas. A veces estamos pasando por situaciones en que sentimos que se nos acaba todo, que nos quedamos sin absolutamente nada, que todo desaparece, que todo nos es quitado, nos es arrancado y nos sentimos miserables. ¿Por qué? Porque ya no tenemos aquella seguridad que nos daba lo que aquí representa Siclag. Dice que también se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella. Habla de la ciudad de Siclag, desde el menor hasta el mayor. Pero dice también que no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. O sea que se los llevaron como rehenes, como propiedad de ellos, porque habían saqueado la ciudad, se habían llevado absolutamente todo, ganado, se habían llevado pertenencias y después, como decimos, le habían dado fuego. Dice que entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Nosotros cuando entramos en alguna desgracia grande, lloramos muchas veces y nos quedamos sin fuerzas, pero el único que nos puede restaurar, restablecer esas fuerzas es nuestro Señor Jesucristo. Dice que también habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. David estaba tremendamente angustiado, dice la palabra del Señor, porque el pueblo estaba hablando de apedrearlo. ¿Y por qué estaban hablando de apedrearlo? Porque se habían ido con David a la guerra y habían dejado sola la ciudad de Siclag sin ninguna protección, y los amalequitas habían ingresado por la parte de atrás de la ciudad como una forma traicionera para tomar todo lo que en ella había habido y lo que significaba los valores económicos que contenía esta ciudad. Imagínese usted, David el ungido de Israel, David el que fue llamado detrás de las ovejas, aquel que había batallado con osos, con leones, aquel que había vencido a Goliat, pero desde el momento en que fue ungido para ser el rey de Israel, todos los problemas se le han venido. Inclusive Saúl estaba buscando para perseguirle y es ahí que él tiene que esconderse con el rey Aquis y batallar y pelear y como que él ya no podía más. Y se le quema todo lo que él creía que era su fuerza. Siclag tiene que ver el significado con rebosando. Y quizás él se sentía cómodo con esta situación.
A David le quitaron su comodidad. Y yo le tengo que decir, amigo y amiga, muchas veces se quema aquello en lo que nosotros estamos confiando y nos sentimos cómodos. Se quema lo que se tiene que quemar. Se quema lo que no es eterno. Se quema aquello en lo cual crees tú que está confiado tu corazón. Y usted dice, ¿y por qué se tiene que quemar? Porque vienen tiempos mejores. Porque vienen situaciones en las cuales la unción de Dios va a bajar sobre ti. De tal manera que ya no vas a confiar en carros, ni en caballos, ni en las cosas físicas de esta tierra, sino que va a venir una poderosa bendición a tu vida, que lo que toques será bendito, pero sabrás que no fue con tus fuerzas, sino con las fuerzas de nuestro Dios. Ciertamente hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de bendecir, hay tiempo del cántico nuevo. David tenía que pasar este proceso para saber de dónde venía su pronto auxilio, de dónde venía su socorro. Si bien usted y yo podemos pasar tiempos y procesos de ajustes de nuestra alma, en los cuales Dios quiere tratar esas áreas que están medias oscuras en nuestro corazón, para que cuando seamos levantados, esas áreas no estén mortificando, transformando el llamado de Dios en nuestras vidas. Fíjese que David en este proceso está siendo entrenado para ser rey de Israel. Le quitan lo que no sirve. Le quitan lo que le va a detener en el camino. David estaba siendo tratado en cómo ser un buen líder, en tratar aún con esas piedras que le querían tirar a aquellos que un día estaban siguiéndole, en tratar con lo que le quiten aún el gozo, en saber que no tiene que vengarse aún de aquellas personas que un día estaban desolados y mañana lo quieren traicionar. ¿Será que estamos siendo perfeccionados en amar a Dios sobre todas las cosas, amigo? En que tal vez si tu hijo te está haciendo daño porque está pequeño, porque no entiende o porque es un joven todavía, te está resistiendo a amarle tal y como es, porque se quemó la fuente de saber de que aún en la familia podemos ser traicionados. Por eso es que Dios quiere cambiar toda la fuente de dónde viene tu fuerza. Fíjense que aquí tenemos algo maravilloso que dice la palabra, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay muchas personas que cuando pierden todo, cuando les pasa alguna desgracia, se fortalecen en cosas materiales, se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas o andan buscando ser vagabundos a través de salir y dedicarse a no hacer absolutamente nada. Se meten en depresiones, en grandes depresiones que realmente no sirven para poder salir de la dificultad. Ahora bien, tenemos un llamado así como lo tenía David. Ese llamado, y acordémonos que David no pidió esa unción. A David le fue dado como una bendición, porque como explicaba mi esposa, David mató a Goliat. David se convirtió en el músico ungido de la corte del rey, ¿verdad? Y David también le trajo consuelo al pueblo de Israel bajo todo punto de vista. Él conquistó fronteras que jamás habían sido conquistadas. Él fue un gran guerrero y todo lo hizo en pro de su pueblo. Y eso despertó, lógicamente, la envidia en la corte. Y entonces David tuvo que huir, tuvo que escapar, tuvo que salir corriendo, escondiéndose en las cuevas, andando por el desierto, expuesto a una gran cantidad de cosas que no son agradables para ninguna persona. Pero él tenía la fortaleza que Jehová Dios le había dado. Y dice acá en la palabra que los de Amalek, después de que habían invadido Ziklag y se habían llevado a todos los que estaban de ahí, aquí encontramos que se los habían llevado, pero para seguir el camino. En esta historia, porque es historia bíblica, encontramos que David y su ejército se tropezaron con una situación caótica absolutamente, porque llegan y no encuentran nada.
Imagínese usted que un día llega de su trabajo a su casa y no encuentra absolutamente nada de su casa, como que hubiera habido una explosión ahí. ¿Cómo se sentiría? Lógicamente, total y absolutamente desilusionado. Los enemigos pueden haber entrado. ¿Para qué? Para acabar con su vida, para acabar con todo aquello que usted ha recibido como bendición. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Va a dar su brazo a torcer? ¿Se va a dar usted por vencido? ¿Va a pensar que ya no puede más, que no alcanza a llegar y a lograr lo que tenía antes? Pues déjenos decirle que el Señor, estando con usted, le va a multiplicar todo aquello que el enemigo le ha robado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchaba justamente ayer el testimonio de una mujer que le pasó algo así. Decía, tuve un matrimonio corto, pero fue tan maravilloso que de la noche a la mañana me pasó un Ziklag. No me di cuenta que en una pelea sin son ni ton, fue una pelea tan fuerte y mi esposo decidió irse y todo se acabó. Era como que me encontraba como que todo se había quemado, esos sueños, esas ideas, todo se terminó. Yo quise arreglar, lo quise buscar, lo quise encontrar y no se pudo. Esa vida yo no la pude reconstruir, han pasado como 20 años. Y yo me paso con mi Ziklag, yo me paso con todo mi sueño quemado. Yo sé que hubiera sido diferente, pero es tan sorprendente que todo se terminó. Sin embargo, llegábamos a la conclusión de todo lo que esta persona había logrado a través de esos 20 años. Hoy tenía una relación personal con el Señor. Hoy ella sabía que su esposo, y de hecho ella lo decretaba cada vez que necesitaba una provisión, de que su esposo es del Señor Jesucristo. Ella sabía que su hija había sido sustentada por Dios. Ella había conocido a un Dios que levanta del polvo de la ceniza, pero también que aunque el enemigo a ella también la quiso quemar, la quiso destruir, ella se levantó y supo que a pesar de todo también se puede perdonar. Y nuevamente le digo, lo que está construido en la roca eterna no se va a quemar. Se va a quemar lo que tiene esa base que no es eterna. Usted y yo podemos decir, nos estamos abrazando entonces a algo efímero, sí. Nos estamos abrazando a algo que no está constituido con esa fortaleza de nuestro Dios también. Pero a veces nos resistimos en entregar algo al Señor. A veces decimos, no, es que esto es en donde yo me fundamento. Esto es lo grande que yo tengo. ¿Cómo vas a decirme, Señor, si yo tengo 20, 25 años de mi matrimonio, que hoy me lo estás pidiendo? No, no se trata de que le está pidiendo su matrimonio. Cuando vienen amenazas de divorcio, cuando usted ha sabido que algo le está diciendo que se va a acabar su matrimonio, no es porque se va a quemar. Es porque usted tiene que entregar esos fundamentos equivocados con los cuales usted está pensando que su matrimonio está establecido. Tenemos que pedir perdón si solamente nos interrelacionamos por la intimidad, si no hay compañerismo, si no hay amistad, si no tenemos entre nosotros a Jesucristo, ¿cómo nos vamos a volver con el amor del Señor? Para que no haya un Ziklag, tenemos que entregar todo y que el Señor queme con su maravilloso amor aquello que no fue bueno, aquello que está con mentiras, aquello que está con odios, con rencores, aquello que está con esa sensación de traición. Hoy le invitamos, en el nombre de Jesús, vuelva hacia Dios y sepa que hay un Padre en los cielos. Fíjense que la palabra está esa promesa, porque el plan de nuestro Dios, como tenemos aquí en nuestras notas, es de ayudarnos a restaurar, a recuperar y a multiplicar aquello que por alguna circunstancia se nos fue de las manos, aquello que perdimos porque sucedieron cosas que jamás nos hubiéramos nosotros esperado. Pero aquí es necesario que decidamos tomar la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Encaminarnos hacia
el Señor para obtener la victoria. Encaminarnos en oración, encaminarnos en un cambio rotundo y absoluto de vida, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, de nuestro trato con los demás. Aunque así nos estemos encontrando con personas que no son afines a nuestros pensamientos o a nuestras ideas, pero tratar de comprender para qué, para poder vivir una vida sana y una vida en paz, sin estar viendo lo malo que están haciendo los otros, sin estar viendo los defectos, porque nosotros también podemos tener ese tipo de situaciones. Y tenemos que ver las cuestiones positivas, como siempre hemos dicho, de lo que el Señor nos ha dado. Hay alguien que dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Y en la palabra del Señor también encontramos historias de hombres que perdieron absolutamente todo. Podemos hablar aquí como por ejemplo de Job, podemos hablar de Sansón, pero ellos tenían un ministerio y el Señor les quitó absolutamente todo, no tenían nada. Pero con el paso del tiempo, con el transcurrir de los años, de los días, todo fue recuperado en aquello que habían perdido. Claro que los destinos de cada uno de ellos fueron distintos y nosotros tenemos que buscar siempre el perdón y la recuperación de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir perdón. Perdón desde lo más profundo de nuestro corazón para no dañar a los demás. Entonces tenemos que ser justamente eso, perdonadores. Usted dirá, bueno, yo ya perdoné. Y sí, es parte del camino, volvernos personas que constantemente estamos soltando a las personas que nos han hecho daño, las situaciones. No se arraigue en su corazón esa insatisfacción. Tenemos que irnos entrenando porque decimos que quizás usted o yo tenemos ministerio, pero su principal ministerio es su casa. Su principal ministerio es mantener ese corazón lleno de gozo y de felicidad. Si usted no está feliz, ¿cómo va a esperar que la otra persona le haga feliz? Es totalmente contrario. Yo no puedo delegar en mi esposo la felicidad. Él no es Dios. Solo Dios me puede hacer feliz. David entendía eso. Él no podía trabajar en su ministerio con las personas y guardaba amargura en su corazón, porque un amargado solo transmite amargura. Cuando le quitaron las mujeres a David, que eran sus esposas, no piense, ay, es que David está adúltero, déjelo eso a Dios. No se distraiga en eso, distráigase más bien, componga su corazón lleno de fe en este día. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que el significado de estas mujeres era el padre de gozo y toda la protección que eso significa. No era que le quitaban las mujeres o la intimidad sexual con ellas, le quitaban el significado que para David tenía. Hoy me quitaron esa protección, me quitaron esa sensación de saber que Dios es mi Padre, me quitaron ese cuidado especial de saber que solamente con la presencia de esas mujeres yo me siento bendecido. ¿Qué tal, amigo, que cuando te sucede eso, te quitan tu trabajo, te quitan todo y dices, Dios se ha ido de mi vida? Dios como que me está castigando por mis pecados y tus hijos están ahí viendo cuál es tu actitud. David tenía 400 hombres ahí con él. Sabe que tiene que sacar fuerzas de flaqueza. Tiene que ser el papá o la mamá. La mamá está sola porque el papá es el que se quemó. Muy bien, pero la mamá tiene que fortalecerse en Dios. Y tenemos que ser inteligentes. Y yo le pido en su casa, diga inteligente. Porque no es cuestión de decir, ay, es que yo neciamente me tengo que llenar de odio. Inteligencia, llénese de Dios. No me puedo llenar de Dios si estoy viendo las telenovelas, si estoy pensando solo en lo malo que me ha pasado. Llénese de Dios, escuche prédicas como esta, escuche palabra de Dios, escuche todo lo que tenga que ver con fe. Vaya a la iglesia, porque cuando se llena de Dios, entonces se fortalece de lo que tiene que ver
victoria en usted. Así que sea inteligente en este día. ¿Dónde es que se refugia su corazón cuando todos se van? No hay casa, no hay montaña, no hay cueva, no hay lugar que sea seguro. Su refugio tiene que ser en el Señor Jesucristo. Ahí es donde nuestro corazón tiene que estar puesto. Pero este lugar tiene que ser el verdadero refugio para nosotros. ¿Cómo? Dirá usted, leyendo y tratando de comprender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Acordémonos que muchas veces nosotros estamos angustiados por situaciones, porque vienen donde nosotros gente o algún pariente por el cual estamos orando y nunca ese tal pariente se compone. Nunca llega a una solución de su problema, sea de alcohol, sea de drogas, sea de sexo, sea de pornografía, sea de tantas y tantas cosas. Y nosotros seguimos orando. Pues tenemos que entregárselo al Señor simplemente. Buscar refugio en Dios. Buscar una respuesta en la palabra. Y no parar jamás de orar. Hay veces que nosotros nos sacan de la silla de nuestra comodidad. Estamos cómodamente con nuestro ministerio, estamos cómodamente tal vez con nuestra vida, con nuestra iglesia. Viene y sucede algo y todo se desaparece. Todo en un zas viene y ya no hay más. ¿Qué es lo que vas a hacer? Estar siempre atentos, siempre alertas. No dejar que los otros guerreros entren por la parte de atrás de tu ciudad. Estar como atalayas, vigilantes constantemente. Y usted va a decir, ¿cómo voy a estar vigilante constantemente? Pues muy simple, estando en oración, en entrega al Señor en todo momento, en toda cosa, en todo lugar a donde usted vaya y en toda cosa que usted emprenda. Acuérdese que nada nos pertenece. Así como llegamos, igualitos nos vamos a ir. Nada nos vamos a llevar ni en el bolsillo, ni en las manos, ni siquiera el traje que nos pongan cuando ese camino hacia el Señor se acerque. Yo le quiero invitar ahora que usted aprenda a ponerse la armadura de Dios. Esa armadura maravillosa que tiene que ver con el yelmo de la salvación, que es la sabiduría bendita, la coraza de justicia que le cubre todo ese corazón, esas emociones, el cinturón de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no le va a dejar que usted caiga, que usted se doblegue, porque solamente nosotros nos doblegamos delante del Señor Jesucristo. Pero también hay algo hermoso que a mí me encanta, el escudo de la fe. ¿Sabe quién es mi escudo? Es mi Padre Celestial. Nuestro escudo es nuestro Dios, que Él nos cubre poderosamente. Nuestros lomos están ceñidos de la verdad. Es decir, que nadie nos va a traicionar, porque Él está en nuestras espaldas. Usted tiene que vestirse también con los zapatos, digamos así, el calzado del Evangelio de la paz. Pero en mis pies tienen que estar guiados por ese Evangelio de mi Señor Jesucristo. No se desvíe, vuelvo y le digo. Usted tiene que permanecer amigo, abrácese profundamente. Son tiempos difíciles. Yo sé, hay traiciones, hay dificultades, pero Dios ha prometido nunca dejarnos la espada de la palabra. ¿Y para qué es la espada? Para que usted en los días de dificultad tenga esa espada y diga, no moriré, sino que viviré y contaré las glorias de Jehová. Asómase a su ventana todos los días y decrete el texto bíblico a los cielos y a la tierra, y decrete y dígalo, Dios está conmigo. Fíjense que el enemigo puede acercarse mucho a usted. El enemigo puede abrir sus fauces para querer morderle, pero nunca lo podrá hacer porque usted es hijo e hija de Dios. ¿A dónde está su felicidad? Yo puedo decir que mi felicidad está en mi esposa, pero ¿qué tal si un día mi esposa ya no está conmigo? ¿Se me va a acabar la felicidad? Yo tengo que tener mis ojos puestos en el Señor. Yo tengo que tener mi felicidad puesta en Dios y darle gracias por todo lo que Él me provee. ¿Serán las personas las que nos van a dar la felicidad acaso?
¿Será tal vez un vehículo nuevo el que me va a dar la felicidad? Podrá ser un momento, un rato. ¿Será la casa nueva la que me va a dar la felicidad? Podemos poner nuestra felicidad en muchas cuestiones materiales, pero son eso, cuestiones simples materiales. ¿Será la almohada donde yo recuesto mi cabeza la que me va a dar la felicidad? Por un rato, por la noche quizás, un momento de descanso el cual es muy merecido, pero no es lo que me va a dar la felicidad, porque la almohada se va a volver vieja y lógicamente ya no me va a servir como me servía cuando estaba nueva. Es Dios. Tenemos que enfrascarnos, enfocarnos en la búsqueda del Señor, en la búsqueda constante de que el Espíritu Santo sea nuestro verdadero guía para poder hacer las cosas correctamente, para hacer las cosas que Él nos manda hacer, pedir siempre su consejo. Y si usted es casado o casada, mis amigos, acuérdense que tenemos la esposa como ayuda idónea, que también es guiada por el Señor para tener una vida diferente, porque juntos, compañeros, hacemos un equipo y podemos ver entre 4 ojos lo que no podemos ver 2. No luches solo, amigo, en este día, amiga, preciosa, precioso. En el nombre de Jesús, invita al Espíritu Santo que te dé la estrategia específica, que te dé la revelación de cómo hacer esa batalla en contra de todo lo que te puede molestar. Cada situación el Señor te va a hablar porque Él es vivo, Él es real para nosotros. Te agradecemos las dulces sintonía que tienes para tu programa, para la gloria maravillosa de nuestro Dios. Tus cartas y recomendaciones nos enriquecen, pero también nos permiten orar e interceder por cada petición que tú hagas. Es un privilegio estar contigo y hasta la próxima, si Dios quiere. Este fue El Consejo Oportuno con Priscila y Aquila. Este es un ministerio creado para orientar, alentar, aconsejar y cuidar el tesoro más grande que el Señor nos ha dado, nuestra familia. Sus cartas y reacciones al programa son muy importantes. Comuníquese con nosotros al correo electrónico aquila678@hotmail.com. Hasta la próxima.